Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es John García, hago parte de la Corporación Germina y en este capítulo vamos a dar continuación al tema del cual ya estuvimos hablando un poco y es acerca de los estilos parentales en nuestros núcleos familiares. Recuerden que esta es una estrategia de la Corporación Germina en alianza con el programa Es Cultura Local. Así las cosas, vamos a ver un poco acerca de qué pasa cuando los estilos parentales en el núcleo familiar, ya sea con los papitos del niño o si son familias extensas donde hay además de los papitos tíos, abuelos, primos. ¿Qué pasa cuando estos estilos parentales o estos estilos de crianza chocan entre ellos? Ya habíamos hablado un poco acerca del estilo parental autoritario, del democrático, del flexible y del negligente. Por supuesto que no es tan fácil consolidar un solo estilo dentro de los núcleos familiares. Es un reto completamente difícil, muchas veces, el gestar pautas transversales de crianza para nuestros niños y nuestras niñas que articulen a todo el núcleo familiar e incluso, después de habiendo articulado el núcleo familiar, que logren articular también a sus contextos más inmediatos, como son de pronto sus familiares, sus sitios escolares o los lugares donde ellos pasan tiempo con otros familiares. Imaginemos entonces, como lo hablamos ya en el capítulo pasado, que tenemos dentro de casa un hogar con un papito y una mamita, y que el papito es de un estilo mucho más autoritario, mucho más fuerte, mucho más cercano a la regla, mientras que la mamá es de un estilo mucho más flexible. ¿Qué es lo que puede pasar allí? Muy seguramente esta es una realidad dentro de muchos de los hogares donde están estos niños. Seguramente puede que esté ocurriendo dentro de tu núcleo familiar, y es que si no se ponen de acuerdo los papás, esta crianza del niño va a entrar en conflicto. ¿Por qué en conflicto? Porque va a ser muy complejo para el niño asimilar de que con un papá las cosas son más complejas que con el otro. Por consiguiente, va a tratar de adaptarse a ese contexto y va a buscar siempre al papá o a la mamá, que en este caso, siendo la mamá, es el perfil más flexible dentro del hogar. Imaginemos entonces que el niño debe ser, o la niña debe recibir un llamado de atención frente a alguna conducta de pronto que no fue funcional en el contexto en el que ellos se encontraban, o no fue la mejor en el contexto en el que ellos se encontraban. En un núcleo familiar como el que estamos hablando, un papá autoritario y una mamá flexible, muy seguramente el papá va a tratar de hacer valer la norma, hacer valer la regla y dejar unas pautas o unos parámetros establecidos para la corrección de la conducta. Si este llamado de atención, si esta indicación frente al modelo de crianza del niño se interrumpe por la flexibilidad de pronto de la mamá, claramente no se va a dar el aprendizaje de la conducta o se va a llegar a generar de pronto una emoción que no sea, digamos, tan cercana o tan analizada de forma consciente por parte del niño, de rencor o de enojo hacia su papá, ¿vale? Porque la regla es difusa, aunque existe y se implementa por el peso del papá, la mamá llega a contrastar un poco esa regla, a ser flexible e incluso a inhabilitarla. Esto lo que nos genera en el hogar son conflictos internos entre el núcleo parental, ¿vale? Porque no se ponen de acuerdo. Por ello es valioso que los papás se acerquen, se hablen, se relacionen un poco más y sepan cómo van a llevar a cabo esa crianza de forma conjunta. Eso cuando estamos hablando de un núcleo familiar donde tenemos papá y mamá, u otros núcleos donde tenemos a dos perfiles nada más. Puede ser papá y mamá, puede ser papá hermana, puede ser mamá hermano, mamá primo, papá primo, más el niño o la niña, ¿vale? Entonces, cuando son dos los perfiles de autoridad, es sensato que los dos manejen esa figura de autoridad dentro del hogar, sea de una manera autoritaria, que ya dijimos que no es la más adecuada, o sea que los dos manejen un estilo flexible, que tampoco es lo más adecuado, o sea que manejen un estilo democrático, que tampoco es lo más adecuado, y por consiguiente, como lo hemos hablado hace unos capítulos, tampoco negarse ese rol, tampoco ser negligentes. ¿Qué es lo más sensato entonces? Analizar cada situación de forma conjunta. Recordemos que el concepto de familia abarca eso, la cantidad de integrantes que conforman un hogar, y en ese sentido, una decisión o una acción o un acontecimiento que ocurre con uno de las personas del núcleo familiar, en este caso nuestro niño, tiene implicaciones de forma directa con los papás. Por consiguiente, si algo ocurre con un papá o con un familiar cercano de los que representan estas figuras de autoridad,
eso que ocurra va a tener de una u otra manera una repercusión también en el niño. Entonces, apropiémonos más un poco de ese concepto de familia, entendamos que implica el diálogo, el llegar a acuerdos y el saber actuar, pero de forma conjunta. Se vuelve más complejo el tema incluso cuando tenemos papitos que hacen parte de familias extensas. No solamente tenemos al papá y a la mamá, sino que podemos tener abuelos, adultos mayores, familiares cercanos, primos o incluso amigos. Si alguna situación nos llevó a compartir con otras personas dentro del núcleo familiar, se vuelve mucho más complejo dejar claro esos roles parentales para el núcleo familiar del niño. Entonces, tratemos de buscar esos canales de comunicación, tratemos de hablar con las personas que son adultas mayores o que representan de algún modo una figura de autoridad para nuestro niño. Tratemos de concertar que las pautas de crianza sean establecidas de forma hogareña, familiar, cercana y además conjunta, articulada, porque si no lo hacemos así, lo que diga uno va a ser anulado por el otro, o la autoridad o el respeto que el niño llega a tener por uno va a llegar a perderse a causa del vínculo o la forma de relación que se tiene con el otro adulto responsable en la casa. Esto pues para contarles un poco y buscando cerrar también ese capítulo acerca de estilos parentales. Ya habíamos hablado un poco acerca de cuáles son los estilos parentales. También hablamos en el capítulo anterior de lo negativo de irse por un solo estilo parental u otro. Y en este caso, para cerrar este espacio, le damos entonces cabida también a repensarnos en nuestro hogar quiénes son las figuras de autoridad, cómo se está manejando esa autoridad y quién de pronto puede estar fallando al no respetar, considerar o poner en valor la figura de autoridad que representa la otra persona. Busquemos complementarnos. Si una figura llega a ser un poco más autoritaria y la otra un poco más democrática, muy seguramente a través del diálogo estas dos figuras pueden brindar un mejor contexto familiar para su hijo. Si una figura llega a ser de pronto un poco más flexible y la otra más autoritaria, tienen un buen canal de construcción conjunta a través del diálogo para forjar un mejor estilo parental de su hijo. Pero si tenemos de pronto una persona autoritaria o democrática y además una flexible o incluso negligente en el hogar, se vuelve más complejo. Entonces es bueno que este tipo de información llegue al total del núcleo familiar. Es bueno que busquemos la manera de socializar todos que la crianza de nuestros niños es una necesidad mancomunada. Muchas gracias por ver este capítulo, esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos que hay más temas en los demás capítulos y que vamos a seguir subiendo contenido para que la crianza dentro de los núcleos familiares de nuestros niños y niñas se vuelva un proceso de responsabilidad de cada uno de nosotros, un ejercicio corresponsable.